Ya ahí estoy grabando. Entonces, tenemos que demostrar este, que es un límite, no, como uno de los límites notables, y para demostrar esto, lo que primero yo busqué era demostrar esta desigualdad, que 1 más x elevado a n es mayor o igual que 1 más nx. No sé si es que a todos les aparece como por este sector de acá, como las fotitos como de los nombres. O sea, por lo menos a mí me aparece, entonces, No, a nosotros no nos aparece aún. ya, filo. Igual voy a dejar una Mm, raya ahí como para no tener que escribir más para el lado. O sea, Ya. para no pasarme. Ya, pues esta es la desigualdad de Bernoulli. Está acá. Entonces yo partí demostrando esta desigualdad y esa desigualdad la demostré por inducción. Entonces, lo que complicó fue la demostración por inducción o ya el demostrar el límite. Puedo explicar las dos si quieren. Es que igual en el video como que de uno saltaste a la otra. Entonces yo creo que para entender bien el límite habría que entender bien Ya, le la explico es demostración de que, la desigualdad. ya, Hay el, partes que no se entiende de dónde salieron unos números, ponte tú. Al final, ¿cómo es la demostración? ya, Como que dijiste que demostraste por inducción y de la nada te saltaste algo que no se entendía. Que ya, no se sabía dónde sacaste como esa conclusión. ya, pues mira, voy a partir. Entonces la desigualdad nos dice lo siguiente. Ya, voy a escribir lo mismo arriba. Que 1 más x elevado a n es mayor que 1 más n por x. Y esto es para todo n perteneciente a los naturales y para todo x mayor o igual que menos 1. Esto es lo que plantea Bernoulli con esta desigualdad. Dice esto como esto es, ¿cachai? Nosotros vamos a demostrar de que efectivamente esto se cumple y para demostrar eso lo demuestro por inducción. Entonces, para demostrar por inducción digo, si se cumple esto, para n más 1 se va a cumplir para todo n, ¿cachai? Como si de n paso a encontrar un n más 1, lo demuestro para todo n. Entonces, listo. Planteo de nuevo la misma desigualdad que tenía antes, pero busco hacerla como con n más 1. Entonces digo, 1 más x elevado a n es mayor o igual que 1 más n por x. Entonces, yo para acá tener el n más 1, tengo que multiplicar por 1 más x. Entonces, digo, 1 más x elevado a n por 1 más x, que todo esto de acá es 1 más x elevado a n más 1, y yo puedo multiplicar a los dos lados porque sé que ya el 1 es mayor que 1, o sea, el 1 es positivo, y el x siempre va a ser mayor que menos 1, o mayor o igual que menos 1. Entonces el valor más chico que puede ser es 0. Entonces si multiplico a los dos lados, no me invierte el signo de la desigualdad. Porque en el peor de los casos me mantiene el mayor igual, pero el otro lado me hace 0. Entonces esto me queda 1 más nx por 1 más x. Entonces esto aquí es 1 más... Ronca, ¿te puedo interrumpir un poco? Sí, Que ahí fue cuando me perdí en el video. Porque ahí tú dijiste uno más x por n y uno más x para demostrar el n más uno, ¿no es cierto? sí. Entonces, Pero aquí según yo arriba... sería... Ah, dale, dale. Sí, no, 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 dime. Según yo es diferente cuando yo multiplico por un mismo factor en ambos lados versus el n más uno. Porque, por ejemplo, tú en la parte de más abajo, para formar el n más uno lo multiplicaste por uno más x. Sí, Pero según yo, aparte tendrías que multiplicar por uno más x como para mantener el n más uno. ¿Me entendí? para mantener el n más 1.
porque en cierta manera, O sea, para sí, po, acá multiplicar por ese 1 aquí multipliqué conveniente, a los dos lados por 1 más x. Entonces, de aquí se me va a formar el término siguiente, que va a ser el n más 1, y si es que logro aquí formar 1 más n más 1 por x, me queda demostrado. ya, O sea, eso es lo que al perfecto, final estamos buscando. Entonces, ya, esto de aquí es 1 más x elevado a n más 1. Porque es lo mismo, entonces se le suma el 1. Entonces, ya tenemos la mitad de la desigualdad. Y va a ya, ser esto mayor o igual que 1, ya, esto lo multiplico ya. Entonces, 1 al cuadrado más nx más nx más nx cuadrado. ¿Cierto? Multipliqué, desarrollé este paréntesis. Pero nosotros tenemos que llegar a un 1 más n más 1 por x. Entonces, esto es lo mismo que 1 ¿No sería más... un x solo? ¿Cómo? ¿No sería uno más x más Sí, perdón. nx? Este es un... Aquí. Este es 1 Ya, más x. perfecto. Bueno, sorry. No, Gracias. tranquilo. Ya, pues. Y esto de aquí lo factorizamos por x. Entonces tenemos 1 más n por x más nx cuadrado. X, n más 1. Como lo mismo que teníamos antes. Entonces, yo sé de que el n... Chucha. Aquí. Yo sé que el n pertenece a los naturales. Entonces es desde el 1 en adelante. Y que el x es del menos 1 hacia arriba. Entonces, si es que yo tengo x cuadrado, el valor más chico que puede tener va a ser siempre positivo, porque va a ser o el menos 1, o entre el menos 1 y el 0, todos esos van a convertirse en números positivos por al estar al cuadrado. Y bueno, todos los positivos al estar al cuadrado van a seguir siendo positivos. Y el n, al ser un número natural, también es positivo. Entonces, este número de aquí, todo este número de acá, yo lo puedo acotar diciendo de que esto va a ser más grande que si es que le resto ese número. Porque si yo tengo, por ejemplo, que toda la primera parte es 30 y con este n cuadrado me da 36, si es que yo lo resto, tengo el 30, que es más chico. Entonces lo acoto y digo 1 más x, 1 más x elevado a n más 1, va a ser mayor que lo que teníamos aquí, 1 más... Esto lo voy a escribir al revés para tener el n más 1, por x más nx cuadrado, que va a ser menor que si es que no tuviera el nx cuadrado. 1 más por x. Entonces, al final, yo digo, si es que 1 más nx más 1, o sea, 1 más x elevado a n más 1 es menor que esto, también va a ser menor que esto. Entonces, al final, solo junto estos dos de acá, igual, perdón, me queda 1 más x más 1, menor o igual que 1 más n más 1 por x. Y con eso me queda demostrado por inducción la desigualdad de Bernoulli. ¿Ahora se entendió? O sea, como se entendió el paso de la demostración de la sí, desigualdad. ahora sí. Perfecto. Ya, pues, y después de aquí, lo que hice fue decir lo siguiente. X va a ser igual a X partido en N. ¿Por qué? Porque si es que... Ah, y bueno, voy a volver a la ecuación original, que era 1 más X elevado a N es menor o igual que 1 más N por X. Listo. Ahora sí. Ya, pues esta es la ecuación original. Entonces, si es que yo digo x va a ser igual a x partido en n, este x de acá me quedaría dividido en n y este me quedaría 1 más x.
Silencio todos los que tienen. Sí, no sé quiénes tienen micrófono abierto. O sea, para preguntar, feliz que lo hagan con micrófono, porque el chat literalmente no lo estoy pescando. Déjame abrirlo. Anuar, que tenía ahí el micrófono, parece que sonando mucho. Ya. Entonces ya, esto lo voy a escribir como al revés para ir con el mayor para el otro lado. Y voy a aplicar este cambio. Este cambio es simplemente para este n, deshacérmelo, y acá tener dividido en n, y que esto se convierta en el mismo tipo de sucesión cuando era Euler. Entonces, esto va a ser 1, lo voy a escribir al revés, 1 más x, que ya apliqué este cambio de variable, va a ser menor que 1 más x partido en n elevado a n. Y esto de acá es Euler elevado a x. Entonces, eso es como a lo que quería llegar, y hice todo el cacho de antes de la demostración de Bernoulli para poder llegar a esto. Porque ya sabiendo de que 1 más x es menor que Euler, tengo 3/4 de la resolución del límite hecha. Entonces, después, esa demostración es un cacho, la que les voy a explicar ahora. Y estuve como 100 años buscando, porque la demostración se hace por L'Hopital, pero como no lo han visto, se hace con derivada. Entonces, pero como no lo han visto, le intenté buscar cómo acotarla por el teorema del sándwich. Y hay o sea, Euler elevado a x, que es lo mismo que 1 más x partido en n todo elevado a n, por el teorema del binomio, lo voy a escribir con el... O sea, esta es la primera parte de la demostración. Entonces, después, por otro lado, tenemos que 1 más x partido en n elevado a n, que esto es el Euler, es menor o igual que 1 partido 1 menos x. Entonces, estamos acotando el límite, o sea, el Euler elevado a x, por los dos lados. El 1 más x, cuando x vale 0, esto va a tender a 1. Y el 1 dividido en 1 menos x, cuando el x tiende a 0, también tiende a 1. Entonces, por eso queremos acotarlo y aplicar teorema del sándwich y decir como este límite tiende a 1. Pero esta demostración, ya, esto de aquí, se puede escribir como 1 menos x elevado a menos 1. Y bueno, el de acá Ronca, se escribe igual. Dime, no cacho dónde sacaste ese 1 partido en 1 menos x. eso es simplemente conveniencia. ¿Y Por eso, cómo lo ese, demostramos que eso es mayor? Es ahora igual. se lo tienen que saber. O sea, como yo lo busqué Ah, googleando, ya. de por qué se usa este. Siempre se usa. A ver, mira, voy a intentar. Las funciones son así. Esto yo lo busqué. La Ujú. de la del Euler elevado a x es así. La del 1 partido en... O sea, miento. La de 1 menos x van haciendo así. Y la otra hace así. ¿Cachai? Como, entonces la acotáis por estas dos. Y esta es la que estamos buscando. Yo eso lo tuve que buscar, y después se lo tienen que saber nomás. Como saber que se acota por esa. Por el 1 partido en 1 menos x. Ya, perfecto. Como la explicación viene con el teorema del binomio más derivada. Entonces, como a mí el profe me dijo como listo, asume esta cuestión. Yo busqué un poco más de dónde venía y por qué se asumía eso. Y es por el teorema del binomio. O sea, la fórmula del teorema del binomio de esta cuestión de aquí es como 1 menos 1 elevado a r por n más 1, después como por n más r menos 1
Es como con combinatorias, no sé si se acuerdan, de los que eran así, n sobre k. Entonces, queda una fracción gigante, gigante, gigante. Y es una sucesión infinita, que al final converge, pero todo esto dividido como en r factorial. Era muy larga. Entonces, viene el teorema del binomio. Y te acota por esta función de acá. Entonces, al final, tenemos que 1 más x está por un lado, Euler elevado a x está por el otro, y que esto, cuando x tiende a 0, converge a 1 y este converge a 1. Esto es menor o igual. Pero nosotros teníamos, vuelvo a lo más arriba, el límite de Euler elevado a x menos 1 dividido en x. Entonces hay que literalmente formar eso a partir de lo que tenemos. Entonces, para hacer eso, resto 1 a los dos lados. Entonces tengo x a este lado, porque el 1 menos 1, x, dividido en, o sea, menor que Euler elevado a x menos 1, menor que, esto es 1 partido en 1 menos x, menos 1. Después voy a multiplicar esto acá y me va a quedar menos 1 más x, y se me van a ir los 1. Y después todo esto lo multiplico por 1 partido en x, o dividido por x. Entonces aquí me queda 1, menor o igual que L elevado a x menos 1 dividido en x, y es menor que, voy a resolver esto y después voy a multiplicarlo por el 1 partido en x. Entonces me queda 1 menos 1 más x dividido en 1 menos x. Todo esto por 1 partido en x. Este se me va con este, y el x se me va a ir con el x de acá. Entonces me queda 1 menor o igual que Euler elevado a x menos 1 dividido en x, menor o igual que 1 dividido en 1 menos x. Y después cuando tendremos el x a 0, esto me da 1 también. Entonces me queda 1 menor o igual que el límite cuando x tiende a 0, Euler elevado a x menos 1, dividido en x, menor o igual que 1. Y por teorema del sándwich, me queda 1, y o sea, me queda que este límite es igual a 1. No sé si ahí se entendió más que en el video. Voy a poner el chat. Perfecto. ¿Quedó alguna otra pregunta de la ayudantía? ¿La demostración del logaritmo la entendieron? Es básicamente hacer esto mismo, solo que está elevado a menos 1. Para el del logaritmo había que hacer un cambio de variable nomás, que es como decir u va a ser igual al logaritmo natural de x más 1, y después se forma lo mismo, solo que al revés, tenéis x dividido en Euler elevado a x menos 1. De la pregunta 1, la de los límites por definición, ¿tienen alguna pregunta? Ya, yo tengo una pregunta, pero es de este ejercicio todavía, de esta Ya, demostración. dime, sí. Que no logré entender como que me faltaba como coherencia, por decirlo así, cuando igualaste x a y y a x partido n. Cuando igualaste x a y, ya. Y después, cuando teníamos 1 más x es menor o igual a e elevado a x. O sea, a ver, esta parte aquí, este cambio de variable, no lo entendiste. ¿El por qué lo hice? No, sí que caché más o menos por qué, pero cuando como que la cambiaste de vuelta, por decirlo así. Cuando teníamos 1 más x es menor o igual a Euler elevado a x, lo pasaste a 1 más x partido n elevado a n, menor o igual a 1 partido 1 menos x. Ah, Ahí sí, al final como que está igualando dos cosas que no son nada que ver, ¿no? No, pues esto es lo mismo que Euler elevado a x. Euler elevado a x es lo mismo que 1 más x partido en n elevado a n. Simplemente aquí lo escribí, toda esta parte aquí
era como, lo usé como para explicar de dónde salía que esta relación de que uno era mayor que el otro. Esto es por el teorema del binomio. Pero sí, técnicamente, o sea, es que estos son iguales. 1 más x partido en n elevado a n es Euler elevado a x. Y después aquí, este paso como omítanlo. Y después aquí aparece de nuevo el Euler elevado a x. Yo, en vez de Euler elevado a x, podría haber escrito, si en una prueba ponemos eso de Euler, estaría bueno. ¿Euler elevado a x? Sí. De hecho, la demostración de este límite parte aquí. Parte de acá, lo que estoy sacando como en rosado. De aquí en adelante parte la demostración. Ya, dale. Como Ya, no, ahí me todo quedó más todo lo de claro. antes es un poco de contexto demostrando de dónde viene esta relación, que es una relación, por así decirlo, conocida. O sea, Sí. esto les va a servir harto porque es la forma en cómo se acota el Euler elevado a x. Porque aquí lo estáis acotando por uno a los dos lados. Es como cuando acotan el seno por 1 y menos 1, como también es conocido. Y ahí trabajan todo para todas las demostraciones por teorema del sándwich que involucran el seno. Lo multiplican dale. por x, dividen por x, en función de cómo vayan necesitando. Como toda la parte de aquí hacia arriba es de dónde sale esta desigualdad. Ya, gracias. Dale. Oye, un segundo, ¿puedes mostrar como justo debajo de ¿De la de raya? la línea esa que hiciste? Sí, Sí. eso, porfa. Y ahora Sorry un el poquito más desorden. abajo. Sí. No, está súper. Ahí ya, súper. Muchas gracias. Dale. Ya, entonces quieren que haga la 1 o sea, la A de los límites por definición. Esa es la primera de la pregunta. Sí, perfecto. Dale. Entonces, P1, A. Límite X cuando tiende a 2. Los límites por definición se hacen muy parecidos a las sucesiones, pero la gracia que tienen es que nosotros, al igual que en el otro, a ver, miren, voy a escribir por mientras la definición. Para todo mayor a 0, existe un delta mayor a 0. Tal que 0 mayor que x menos x sub 0. Creo que me va a quedar sin espacio. Menor que epsilon. Ya, esto se hace muy parecido a los límites de sucesiones, donde nosotros trabajábamos siempre esto de acá para llegar a lo que teníamos aquí. ¿Se acuerdan que cuando eran sucesiones, nosotros siempre trabajábamos la parte que tenía el epsilon para llegar a encontrar un n que fuera mayor que el n sub 0? Aquí se hace lo mismo, solo que nosotros planteamos una tesis y una hipótesis. Y si es que lo hacen así, queda más ordenado y les va a servir harto. Entonces dicen, tesis, 2 puntos. Después, hipótesis, 2 puntos. Ustedes trabajan siempre la hipótesis para encontrar la tesis. Entonces, la tesis va a ser esta resta de acá. Entonces ponen x menos x sub 0 menor que delta. ¿Pero cuánto es x sub 0? X sub 0 vale 2. Entonces, x menos 2 es menor que delta. Esa es la tesis. Entonces, ustedes a partir del f de x menos l menor a epsilon tienen que encontrar
un x menos 2. Y cuando lo encuentren van y dicen, listo, x menos 2 vale delta, y siguen resolviendo para encontrar ese epsilon, o sea, para encontrar el delta en función del epsilon. Entonces, nuestra hipótesis va a ser la función 4x cuadrado más x menos 4 menos el límite, que en este caso es 14, menos 14 va a ser menor que epsilon. Entonces nosotros vamos a trabajar la hipótesis para encontrar la tesis. Entonces, trabajamos la hipótesis. Tiene el valor absoluto de 4x cuadrado más 4 menos 18. Miento. Esto más x menos 18 es menor que epsilon. Y aquí factorizan esto y tienen el valor absoluto de 4x más 9 por x menos 2. Que 4x por el x cuadrado, ahí tienen el x después. 9x menos 8x, el x. Y después 9 por 2, menos 18. O sea, 9 por menos 2, menos 18. Que esto es menor que epsilon. Después aplican porque nosotros teníamos que en la tesis el valor absoluto de x menos 2 es menor que delta. Entonces tengo que formar el valor absoluto de x menos 2. Entonces, por propiedades de los valores absolutos, si es que se están multiplicando, puedo aplicar el valor absoluto adentro. Entonces digo que el valor absoluto de 4x más 9 por el valor absoluto de x menos 2 es menor que epsilon. Y con eso ya tengo la primera parte, que es este delta acá, que es lo que teníamos nosotros en la tesis. Como porque de ahí partió toda nuestra demostración. Entonces, nosotros sabiendo que x menos 2 es menor que delta, uno le puede dar un valor a delta. Tú le podéis dar el valor que queráis, porque al final, cuando partís dándole un valor, vais a encontrar una relación del epsilon con el valor que le diste al delta para acotar el 4x más 9, o la función que necesité acotar. Entonces, el más fácil siempre es darle el valor de 1, porque tenía el menos 1 por un lado y el 1 en el otro. O podéis darle 2, podéis darle 10, da lo mismo. Entonces, sé que todo el mundo usa 1. ¿Quieren que use 1 o le pongo otro valor? Si es que le pongo otro valor, el resultado va a dar distinto. Y va a ser el mínimo entre el valor que le pongamos y otro epsilon. No sé qué quieren. O puedo hacer los dos. Dale con uno más, ya. O sea, pero ¿entienden el por qué se usa uno y por qué se podría usar otro valor y en qué cambiaría? Entonces ustedes van y lo hacen nomás, no entienden el por qué se pone el 1. Así es. Ya, pues mira, tú aquí vayas a acotar uno aquí acota el x menos 2. Sí, se acota porque es más fácil. O sea, es más fácil acotarlo por 1. Pero tú querías acotar esto para después multiplicarlo por el 4x más 9. Buscar una relación con el delta. Entonces yo le puedo decir, delta va a ser 10. Y después cuando la acote voy a decir, listo, el valor absoluto de x menos 2 va a ser menor que 10. Entonces voy a tener menos 10 a un lado. Esto no lo escriban. Esto quiero que lo entiendan. Pues x menos, o sea, no es valor absoluto acá. Después, menor que x menos 2, menor que 10. Si es que yo acá le pongo 100, me quedan los 100 a estos lados. Y cuando quiero formar el 4x más 9, estos valores de acá se me van a ir moviendo. Y después cuando quiera volver a hacer esta multiplicación, voy a tener uno, que va a ser el 4x más 9, que va a estar en función de epsilon.
Entonces, se usa 1 porque cuando tenéis que multiplicar por 4, 1 por 4 es más fácil que 100 por 4. Porque así como pongo el valor 100, podría poner el valor 37,28. Porque técnicamente también es un valor. Yo lo estoy asignando y me va a quedar en función de ese valor que haya puesto. No sé, se pone x igual 1 por simplicidad. Y ahora, a partir de del valor absoluto de x menos 2 menor que 1, voy a querer formar el 4x más 9. Entonces, ¿por qué? Porque de esa forma voy a tener como la relación con el delta. Entonces tengo valor absoluto de x menos 2 es menor que 1. Esto implica que menos 1 es menor que x menos 2 menor que 1. Entonces, a esto le sumo 2 a los dos lados. Me queda 1 menor que x menor que 3. Lo multiplico por 4 para tener el 4x. Entonces me queda 4 menor que 4x menor que 12. Y le sumo 9. Me queda 13 menor que 4x más 9 menor que 21. Y con eso ya tengo acotado a esta relación de aquí, pero acá yo la tengo en valor absoluto. Entonces, aquí no la tengo en valor absoluto, tengo que hacerla en valor absoluto. Si es que yo tengo que 4x más 9 es más grande que 13, también va a ser más grande que 5, también va a ser más grande que 2, también va a ser más grande que 0, que menos 10, que menos 15, que menos 21. Y cuando tengo por el menos 21 a los... O sea, cuando esto lo voy a explicar aquí en este cuadradito. Si es que yo tengo el valor absoluto de algo, voy a poner una función en verdad, es menor que un número a, significa de que menos a, o sea, que está acotado entre menos a y más a. Entonces, yo para volver de un paso al otro, tengo que formar de que esté el a en los dos lados. Entonces aquí tengo un 21 positivo, acá tengo que tener un menos 21, y de esa forma aplicar el valor absoluto. Entonces digo, menos 21 es menor que 4x más 9, es menor que 21, y de esta forma puedo decir de que el valor absoluto de 4x más 9 es menor que 21. Entonces, ya cuando encontramos la relación, acá decimos de que el valor absoluto es menor que 21, y nosotros teníamos que ver cómo era la relación de la multiplicación para encontrar el épsilon. Entonces, por un lado sabemos que el valor absoluto de x menos 2 es menor que delta, por tesis. Y después de todo el desarrollo de la hipótesis, sabemos de que 4x más 9 es menor que 21. Entonces nos dicen cómo se relacionan la multiplicación de esa. Tenemos que x menos 2, o sea, el valor absoluto de x menos 2, y de 4x más 9. Acá se está multiplicando, entonces es lo mismo que la relación se esté multiplicando, que 21 por delta. Y nosotros sabíamos de que aparte todo esto era, aquí, menor que epsilon. Entonces vamos y decimos, listo, 21 por delta va a ser igual a epsilon. Y sigue manteniendo la relación de que es menor. Entonces después nos dicen, listo, ¿cuánto vale delta? Pasa ahí el 21 dividiendo, delta va a ser igual a epsilon partido en 21. Pero nosotros habíamos dicho antes, aquí,
que epsilon era igual a 1, o sea que delta era igual a 1. Entonces tiene que ser el mínimo entre esos dos valores, el que encontramos recién o el 1. Entonces, el valor de delta es el mínimo, o sea, delta es igual al mínimo entre 1 o epsilon partido en 21. Si es que nosotros hubiéramos puesto que en vez de delta igual 1, la relación con el 21 hubiera cambiado. Entonces hubiera sido epsilon dividido en, no sé, 5. O epsilon dividido tal vez en 30. Pero siempre hubieran quedado dos valores. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Quién me había preguntado al principio por este? Creo que era Magdalena. Sí, ¿se entendió ahora? ¿Quedó un poco más claro? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda en la pregunta 1? Yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, ¿siempre puedo usar el delta igual a 1 o hay casos como que me da un resultado malo o siempre va a estar bien lo que me... Sí, siempre voy a usar delta igual a 1. Ya. Y otra ¿Qué cosa, números, porque qué era el números no podía mínimo... usar? ¿Qué números no podía ¿Mm? usar? Números negativos. Ya. ¿Por qué? Porque delta por definición... Déjame subir aquí. No, no sé. Mira, aquí. Delta por definición es mayor a 0. Entonces no puede Ya. ser ni 0 ni negativo. Entonces, existe un delta mayor a 0. No sé si se alcanza a ver como el circulito del lápiz. Entonces tú puedes elegir cualquier delta con tal de que sea positivo. ¿Alguna ¿Y otra? por qué era el mínimo entre esos dos valores? Porque tú estás buscando el más chico. No, es simple porque buscáis el más chico. El que esté Ah, ya. más cerca. Ya. Gracias. Dale. ¿Alguna otra duda? Podría explicar la 2.1. Sí. Espera, ¿nadie más tiene alguna duda de la pregunta 1? El B, el C, ¿se entendieron perfecto? Es más o menos, es hacer lo mismo que acabamos de hacer, en verdad. Son más ejercicios. Ya, perfecto. Voy a pasar entonces a la 2. Preguntado. Este es el límite de x tiende a 0 de tangente de x partido en 2x. Acá nos piden calcular el valor de este límite. Entonces, por propiedades trigonométricas, tangente es lo mismo que, o sea, tangente de x es lo mismo que seno de x partido en coseno de x. Entonces yo lo reescribo. Entonces aquí no, igual. Entonces tengo que el límite cuando x tiende a 0. Voy a reescribir esto en seno por coseno. O sea, seno partido en coseno. Seno de x por coseno de x. Y eso por 2x. Y hay un límite notable que es seno de x partido en x. Y ese lo vieron en clase. Y la demostración no la voy a hacer, pero se hace también por teorema del sándwich, solo que es una demostración más geométrica. Donde tenéis como un triángulo así, es menor que, entonces, menor que el arco y menor que, escúchame, quiero decir espacio. Un triángulo menor que el arco
menor que el triángulo como con la hipotenusa, que es como mucho más grande. O sea, uno chocaba acá y el otro chocaba como en donde terminaba el seno. Pero da lo mismo eso. Y de aquí nosotros podemos decir, por propiedades, por álgebra de límite, de que el límite puede ir aplicando como por partes. Entonces, voy a separar esto de acá en una multiplicación. Entonces voy a tener límite cuando x tiende a 0 de, primero, 1/2 por seno de x partido en x por 1 partido en coseno de x. Que es lo mismo al final. El seno por el coseno están acá. Es lo mismo, solo que escrito en como 3 multiplicaciones. Entonces, yo le puedo aplicar el límite a cada una de estas como funciones por separado, porque seno de x partido en x es una función, 1 partido en coseno es una función, 1/2 es una función. Entonces, yo aplico a los 3 por separado el límite cuando x tiende a 0. El límite de una constante que es independiente de x, literalmente como es independiente de x, va a valer lo mismo que vale ahora, porque es constante. Entonces, me queda 1/2 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en coseno de x. Porque por álgebra de límites puedo hacer puedo poner como el límite adentro de las cosas que se están multiplicando. Lo mismo cuando se están dividiendo. Y bueno, resolvemos. Entonces, 1/2 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x es 1. Porque es un límite notable que lo van a usar harto, entonces tienen que... Ya la demostración se la saben, que la vieron en clase, pero ahora en adelante tienen que saber que es 1 y lo van a usar harto. Entonces, seno de x partido en x es 1. Y cuando evalúan el 0 en el coseno de x, da 1. Entonces queda 1 partido en 1 por 1. Entonces el resultado de esto da 1/2. Porque es 1/2 por 1 por 1. ¿No va a ser necesario mostrarla? No, porque acá te dicen calcula el valor. Si es que te hubiera dicho calcule el valor del siguiente límite por teorema del sándwich, un ejemplo, hubiera tenido que partir del supuesto de que seno de x partido en x está acotado y tal vez como partir como por la mitad de la demostración. Pero acá después en adelante te van a decir calcule y no vaya a necesitar saber como de dónde viene. Cuando x tiende a 0. ¿Por qué? Porque coseno de 0 es 1. O sea, si fuera coseno, como la inversa de todo esto, también sigue dando 1, pero porque coseno de 0 es 1. Juan, ¿me Dime. escucháis? Sí, perfecto. Una pregunta como ya de materia en sí. Límite de x cuando tiende a infinito, de lo mismo, de seno de x partido de x, también es 1, ¿no? No. Es 0. 0. 0. Mira, te lo voy a explicar rápido. Tení. Ese lo podéis demostrar por teorema del sándwich. Seno de x partido en x cuando x tiende a infinito. Tú sabéis que el seno siempre está entre -1 y 1. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, literalmente dividís por x. 1 partido en x. Entonces te queda -1 partido en x menor que
seno de x partido en x menor que 1 partido en x. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Te queda 1 partido en infinito, 0, menor que seno Ah, de x partido en x menor que 1 partido en infinito, 0. claro, claro. Y te queda acotado. Y esto Ah, es por perfecto. teorema del sándwich. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿Cachai? Dale. ¿Se entendió? Perfecto. Bacán. ¿Alguna otra duda de la P2? El seno de x cuando x tiende a 0 es 0. Pero el seno de x cuando x tiende a 0 es 0. No, pues, cuando x tiende a 0 es 1. El seno de x cuando x tiende a infinito es 0. Me había preguntado si es que el seno de x partido en x cuando x tiende a infinito también era 1. Y ahí por teorema del sándwich acabo de mostrarte que cuando x tiende a infinito es 0. Porque se acota. Sí, pero es que cuando aquí tenéis seno de 0 y aquí tenéis partido en 0. ¿Cachai? Entonces te quedaría 0 partido en 0. ¿Qué 0 predomina? ¿El 0 que hace que se te vaya infinito o el 0 que hace que el valor te tienda a 0? Entonces, por eso salen estos límites notables, como cuando tenéis problemas para ver qué 0 es más grande. Entonces, seno de 0 es 0, pero x también es 0. Entonces, te quedaría 0 partido en 0. Entonces lo acotáis por teorema del sándwich. Con un teorema del sándwich más geométrico que matemático. Sí, o sea, si es que no hay más dudas con la P2, pasamos ahora a los propuestos. Y esta yo antes la hice más cortita porque harta gente asumía que me iban a preguntar hartas cuestiones de la tarea. Entonces, como después iba a estar ayudando en eso. ¿Nadie más tiene dudas de la pregunta 2? No, no. Perfecto. Ya, entonces los propuestos. Ah. Límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado más 3x menos 20 igual 8. Ya, este nos dicen, calcule, era calcule el valor por definición, perdón, se me fue a escribir como el enunciado entero, porque si no es llegar y reemplazar, en verdad. No, pero esto es demostrarlo por definición. Entonces, para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, 0 mayor que x menos x sub 0. X menos L menor que epsilon. Ya, entonces, lo mismo que se hace siempre para estos casos. Tesis, hipótesis. Entonces, la tesis va a ser que el valor absoluto de x menos 4 es menor que delta.
Y la hipótesis va a ser la función menos el límite es menor que epsilon. X cuadrado más 3x menos 20 menos 8 es menor que epsilon. Y como lo mismo que estaba explicando todo este rato, de que partimos trabajando la hipótesis para encontrar algún valor similar en la tesis y de esa manera acotar si es necesario y encontrar el valor de delta. Entonces, el valor absoluto de x cuadrado más 3x menos 28 es menor que epsilon. Esto lo factorizamos, nos queda valor absoluto de x más 7, x menos 4, menor que epsilon. Y como por tesis sabíamos de que x menos 4 es menor que delta, entonces decimos x menos 4 es menor que delta y le ponemos el valor de 1. ¿Para qué? Para trabajar el x más 7, encontrar la relación que tiene y de esa manera encontrar la relación que tiene con el epsilon y encontrar el delta. Entonces tenemos x menos 4 es menor que 1, menos 1, o sea, implica que es menor, o sea, que menos 1 es menor que x menos 4 y es menor que 1. Le sumo 11 a los dos lados, me queda 10 menor que x más 7 menor que 12. Y lo mismo que había explicado antes, si es que tengo acotado por un lado por 12, ¿a él te le diste el valor de 1? Sí. Aquí. Ahí le di el valor de 1. Entonces, si es que x más 7 es más grande que 10, también va a ser más grande que menos 12. Y de esa manera podemos aplicar el valor absoluto para tenerlo como nosotros queremos. Aquí se me fue, técnicamente se escribe después de nuevo como el valor absoluto de cada uno. Entonces, x más 7 por el valor absoluto de x menos 4. Menor que epsilon. Porque el valor absoluto de x menos 4 es menor que delta. No solo el valor. Entonces, aquí nosotros lo acotamos por menos 12 y decimos de que el valor absoluto de x más 7 es menor que 12. Y después lo multiplicamos. Tenemos que el valor absoluto de x más 7 es menor que 12 y el valor absoluto de x menos 4 es menor que delta. Implica que x más 7 por x menos 4 es menor que 12 delta. Entonces después decimos 12 delta va a ser igual a epsilon. Entonces delta va a ser igual a epsilon partido en 12. Delta va a ser igual al mínimo entre 1 y epsilon partido en 12. ¿Voy a repetir lo del menos 12, por favor? Sí, sorry, que lo hice creo que un poco rápido. Aquí nosotros teníamos de que x más 7 era más grande que 10, pero más chico que 12. ¿Eso se entendió cómo llegué? Porque lo teníamos acotado aquí por 1, porque dimos el valor de delta 1, y le sumamos 11 a los dos lados. Entonces yo tengo un número que es x más 7, que yo puedo decir, listo, x más 7 va a ser igual a a. Yo tengo que a es más chico que 12, entonces listo, ni un problema ahí, y es más grande que 10. Entonces digo, si es que es más grande que 10, también va a ser más grande que 0. Y también va a ser más grande que menos 12. Entonces lo acoto por menos 12 para poder tener
de que cuando tengo el valor absoluto de A es menor que B, A está acotado entre menos B y más B. Entonces, yo quiero formar esto de aquí. Voy a ponerlo aquí en celeste. Yo quiero formar esto de aquí para poder volver a la forma en valor absoluto. Porque volviendo en la forma en valor absoluto, es como lo tengo aquí. Tengo acá el valor absoluto de x más 7. Entonces, tengo que volver al valor absoluto. Entonces, aquí voy y lo acoto. Digo, si es que es más chico que 10, también va a ser más chico que menos 12. Y con eso tengo menos 12 a un lado, 12 al otro, puedo aplicar el valor absoluto, llamando a esta propiedad. Perfecto. Y después, bueno, aplicamos de que delta va a ser el mínimo entre el delta, el valor de delta que nosotros pusimos, que en este caso es 1, lo tengo aquí, y el valor que nos dio ya después de acotar, que es epsilon partido en 12. ¿Se entendió? Yo tengo una pregunta Dime. que no entendí muy bien cuando sumaste el 11. Como, ¿de dónde sacaste el 11? El 11 lo saqué porque nosotros sabemos de que x menos 4 es menor que delta, porque es nuestra tesis, ¿cierto? Que la sacáis de acá. ¿Eso cacháis cómo definimos la tesis y la hipótesis? Eso sí, cacho. Perfecto. Entonces después nos damos cuenta de que el x menos 4 no nos da problema, porque sabemos que es menor que delta. Pero el x más 7 nos da problema, porque no sabemos de dónde viene. Entonces, lo acotáis por menos 1, dándole el valor de delta igual 1, y después decís, listo, acá lo tenéis como menos 1, como haciendo esta misma propiedad acá. Tenéis menos 1, menor que x menos 4, menor que 1. Y después queréis formar el x más 7, que al final es el que te está dando problemas. Entonces le sumáis 11. ¿Por qué? Para sacar el Ah, ya, 4 ya. y para sumar el 7. Si es que el x más 7 en vez de hubiera sido 4x más 20, tenéis que sumarle 4 para que te quede el x solo, multiplicarlo por 20 y después restarle el 7, creo que te dije, no me acuerdo qué número dije. Dale, dale. Gracias. ¿Cachai? Entonces, al final le sumamos el 11 para hacer el x más 7. Déjame Ya, ver el muchas chat. gracias. Dale. Yo no entendí fue por qué pusiste x menos 4 como hipótesis. Porque en la definición de... O sea, al momento de calcular un límite por definición, te dicen... está dividida en 4 partes. Mira, la voy a explicar aquí. Eso tal vez le va a quedar un poco más claro. Para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, que 0 es mayor que x menos x sub 0, menor que delta. F de x menos L es menor que epsilon. Ya, pues, esta definición está compuesta de 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Donde la parte 1 y 2 son las condiciones. O restricciones. Como el delta tiene que ser positivo. El epsilon tiene que ser mayor a 0. O sea, como tiene que para todo esto cumplirse. Y tiene que existir al menos un delta mayor a 0 que cumpla esto. Entonces, la parte 1 y la parte 2 son nuestras condiciones. La parte 3 es nuestra tesis. Y el x es un x normal y el x0 es al valor que tiende el límite. En este caso, el límite
era de x cuadrado más 3x menos 20 igual a 8, cuando x tiende a 4. Entonces nuestro x sub 0 es igual a 4. Entonces, en la parte 3 de la tesis, nosotros tenemos de que 0 va a ser menor que el valor absoluto de x menos 4, va a ser menor que delta. Esa es nuestra tesis. Y nuestra hipótesis es la parte 4. De que la función menos el límite va a ser menor que epsilon. Entonces, uno va de atrás, uno va siempre de derecha a izquierda, va así, en este orden. Entonces, o sea, uno plantea todas las cosas primero y después dice, listo, voy a trabajar la hipótesis para encontrar la tesis respetando las condiciones. O sea, de que delta sea positivo, de que epsilon sea positivo. No sé si ahí se entendió un poco más como de la lógica que tiene esta definición. Entonces, por eso, al momento de nosotros estar trabajando la hipótesis, encontrar la tesis y tener que darle un valor a delta, elegimos 1, porque 1 es positivo. Si es que nosotros aquí pusiéramos, por ejemplo, delta igual menos 5, como no, pues, no estáis respetando la condición, que la condición es que el delta sea positivo. ¿Me cacharon? ¿Ahí se entendió un poco más? No sé si es que alguien quedó con alguna duda de esto. De nada. ¿Alguien quedó con alguna pregunta de este propuesto A? Ya, voy a pasar al B entonces. Igual si es que alguien tiene una duda, después me pregunta. Me dice nomás. B. Demostrar por el teorema del sándwich que el límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural de 1 partido en 3 menos seno de 2x elevado a x es igual a 0. ¿Puedes subir al final el último ejercicio? Sí. ¿Acá? ¿O más arriba? Dale. Dale, perfecto. Ya, pues entonces aquí tenemos que demostrar por el teorema del sándwich que esto es igual a 0. Entonces, muy parecido a lo que le expliqué, lo que había explicado antes un poco a la rápida, de que el seno de x siempre se acota entre menos 1 y 1, y que cuando el x tendía a infinito y lo dividíais por x, quedaba acotado entre 0. El seno, busquen siempre acotarlo entre 1 y menos 1, igual que el coseno, al momento de intentar demostrar cosas por teorema del sándwich. Entonces, ya, yo sé que el seno está acotado entre menos 1 y 1. Entonces, y el seno de 2x también. Si lo único que cambia es de que uno tiene más amplitud. Uy, yo checo, pero. Bueno, esto es 2x y esto es x. Eso lo deberían saber más o menos, o entender por lo menos. De que al final, si es que mientras más grande es el que esté multiplicando al x, lo único que cambia es qué tanto oscila en una cierta distancia. Pero los rangos siguen siendo 1 y menos 1. Entonces, está acotado siempre por lo mismo. Ya, entonces, seno de 2x está entre menos 1 y 1. Entonces, todo esto
lo multiplicamos por menos 1, porque nosotros tenemos menos seno de x. Entonces nos queda 1 mayor igual, o sea, mayor que menos seno de x, o sea, seno de 2x, menor que menos 1. A esto le sumamos 3, porque tenemos el 3 aquí. Entonces nos queda 4 mayor que 3 menos seno de 2x mayor que 2. Después a todo esto, podemos o multiplicarlo por menos 1, pero nos damos cuenta de que esto de aquí, como está adentro de un logaritmo, es lo mismo, voy a escribirlo aquí, que el logaritmo de a elevado a menos x es lo mismo que el logaritmo de 1 partido en a elevado a x, por propiedades de los logaritmos. Entonces, yo me doy cuenta que es lo mismo de que si es que todo esto hubiera estado elevado a menos x, o sea, y el número arriba, ¿no? En vez de invertir la fracción, tenerlo todo elevado a menos x. Entonces, yo voy y aplico logaritmo natural a todos los lados. Con eso me queda logaritmo natural de 4 mayor que logaritmo natural de 3 menos seno de 2x menor que logaritmo natural de 2. Y todo esto lo multiplico por menos x. Porque al multiplicarlo por menos x me va a quedar el menos x afuera y por propiedad de los logaritmos puede subir como exponente e invertir la fracción. Entonces me queda menos x logaritmo de 4, como estoy multiplicando por un número negativo, me invierte las desigualdades, menos x logaritmo natural de 3 menos seno de 2x menor que menos x logaritmo natural de 2. Y bueno, esto lo voy a dejar así, menos x logaritmo natural de 4 menor que... Y el menos x lo voy a meter adentro como exponente. Va a ser menor que el logaritmo natural de 3 menos seno de 2x. Todo eso elevado a menos x. Menor que menos x logaritmo natural de 2. Y meto el menos adentro de lo que está dentro del logaritmo. Me queda menos x por logaritmo de 4 menor que el logaritmo natural de 1 partido en 3 menos seno de 2x elevado a x menor que menos x por logaritmo natural de 2. Y si nos damos cuenta, ¿a qué tendía el x? A 0. Entonces reemplazamos. Menos 0 por logaritmo natural de 4, 0. Menor que aplicamos el límite. 2x tiende a 0. Del logaritmo natural de 1 partido en 3 menos seno de 2x elevado a x. Menor que menos 0 por logaritmo natural de 2, 0. Entonces, por teorema del sándwich, el valor de ese límite es 0. ¿Se entendió? Cuando yo tengo que x tiende a 0 y lo tengo como exponente, si es que tiende a 0 y cualquier número elevado a 0 es 1, ¿por qué no tendría que ser 1? Porque, o sea, sí, pues, está bien eso, pero después tení el logaritmo natural de 1. La verdad.
Sí. el logaritmo natural de cualquier, o sea, de 1 es 0. Ujú. Sí, sí, ¿Cachai? sí. Y eso hace como juego al mismo razonamiento, ¿cachai? De por qué Ya, está acotado. sí. Acá tú podías haber llegado al principio y reemplazar por 0. Listo, seno es 0, 0, 3 menos 0, un tercio, 0, o sea, un tercio elevado a 0, 1, logaritmo natural de 1, 0, límite 0. Pero la gracia era hacer, Sí. como acotarlo. Ujú. Ya, sí, tienes razón. Gracias. Dale. Pero ese es el razonamiento. No caché cómo pasaste el menos x que se multiplicaba al exponente. Por propiedad de los logaritmos, cuando tú tenís, lo voy a anotar aquí, x por logaritmo de b, el x, lo que está multiplicando puede entrar al logaritmo como exponente. Entonces esto es lo mismo que el logaritmo de b elevado a x. Es por propiedad de los logaritmos. Entonces yo me doy cuenta de esto y así como lo puedo como poner arriba, lo puedo sacar multiplicando. Entonces, aquí, acá, yo multiplico por menos x y lo tengo aquí multiplicando. Entonces después esto va a entrar como exponente. Y por eso me queda aquí. Técnicamente esto es, como tiene que haber un paréntesis más, afuera del logaritmo que me agarre también el exponente así. Dale. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Esa era toda la ayudantía. La hice un poco más cortita porque sé que tienen que hacer la tarea. Entonces dejé como un espacio donde me podían preguntar cosas de la tarea. Entonces, o sea, esto es como lo de la ayudantía. Entonces voy a parar, voy a cortar la grabación. ¿Qué pasaría si tiende a infinito? Eh, todo esto, que así con las x. Buscáis multiplicar por o 1 partido en x, cosa de que te lo haga 0, porque si no te va a quedar acotado entre infinito y infinito. Voy a subir un poco, por favor. Sí. Es que, mira, espera, voy a cortar la grabación. Eso es como todo lo de la ayudantía. Ahora voy a empezar a responder esas dudas. No sé.